Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Roxana González trabajaba en la cocina de un pequeño restaurante, lavando los platos en silencio. Trabajaba aquí como lavaplatos desde hace casi 2 años, y durante este tiempo aprendió la regla principal de los asistentes: hablar menos, hacer más. Los colegas la trataban con bastante amabilidad, y la propia Roxana trató de responderles lo mismo. Ella nunca chismeaba, sino que simplemente trataba de hacer su trabajo lo mejor posible, por lo que las autoridades, a veces, incluso le pagaban pequeñas bonificaciones. Bueno, Roxana, ¿estás lista para trabajar correctamente esta noche?, preguntó a la muchacha María Pavón, una hermosa mujer corpulenta que trabajaba en el mismo café como su chef. Como siempre, respondió tranquilamente la lavaplatos. ¿Y qué? Se prevé una velada difícil. María Pavón solo sonrió con picardía. Nuestro ganso está planeando un aterrizaje completo hoy. Dice que Víctor, el chef, preparó un nuevo plato el otro día, por lo que Ignacio, para él, ya ha creado un menú completo. Decidí actualizar el concepto de la institución. ¿No está esto acordado con el director? Roxana frunció el ceño. Pensé que primero tenía que contarle a don Iván Contreras sobre esto. La sous chef solo puso los ojos en blanco. ¿Qué no conoces cómo es el director? Todos los días tiene una nueva reunión con inversores. No tiene tiempo para coordinar el menú, y confía en Ignacio como en sí mismo. Ganso. El cocinero llamó a su gerente. Fernando Ignacio era una persona muy dañina y meticulosa a la que le encantaba hacer drama por cualquier pequeña cosa, solo para deducir al menos algo de dinero de los salarios de sus empleados. Al gerente le encantaban los experimentos extravagantes con la cocina y creía que solo él sabía qué era lo mejor para el restaurante. Debido a esto, a menudo tenían conflictos con el director, pero este último aún no se atrevía a despedir a Fernando Ignacio. Esto se debe a que, por extraño que parezca, las ideas del ganso casi siempre funcionaban y, como resultado, el restaurante obtenía una excelente ganancia. Después de escuchar a María Pavón, Roxana solo se encogió de hombros. Está bien, trabajaremos con tranquilidad, no te preocupes. No es la primera vez que esto sucede. El cocinero recompensó a la muchacha con una sonrisa amable. Por eso te quiero, Roxana, siempre estás tranquila, como un carro blindado. Nada puede molestarte o ponerte histérica. Me gustaría eso. María Pavón suspiró, y en este suspiro se leía la envidia blanca. Yo, de cualquier mala palabra, arranque. Me enciendo como un fósforo, y eso es todo. Es mejor no caer bajo mi brazo en esos momentos. Roxana sonrió levemente a la mujer, pero en sus ojos logró leer el eco de la tristeza y el dolor de hace mucho. Si tan solo supiera cuánto tuvo que pasar su pequeña y frágil lavavajillas antes de que finalmente pudiera convertirse en una trabajadora siempre tranquila e incuestionable. Desde temprana edad, Roxana soñaba con convertirse en cocinera, tan hábil y creativa como lo era su madre, Susana Ortega, en esta profesión. Madre e hija vivían en un pequeño pueblo en la región de Monterrey y eran muy felices. La pequeña Roxana nunca conoció a su padre, y Susana Ortega prefirió no recordarlo. A medida que fue creciendo, la niña llegó a la conclusión de que su padre, obviamente, no era la mejor persona y le hacía cosas malas a su madre y, por lo tanto, no había necesidad de que lo añoraran. Susana Ortega preparó una variedad de platos y bocadillos en el único restaurante de su pueblo, y la pequeña Roxana iba a la escuela y soñaba con ingresar a una universidad culinaria después de graduarse. Y a partir de ese momento, comenzaron grandes problemas en su vida. Roxana ingresó a la escuela técnica de inmediato, la primera vez. Afortunadamente, su madre la ayudó a prepararse para los exámenes y aprendió todos los cuestionarios de memoria con ella. Habiendo ingresado, la niña se vio obligada a mudarse a la ciudad allí. A Roxana le dieron una habitación en una residencia de estudiantes y comenzó a ver a su madre solo los fines de semana o durante las vacaciones. Por supuesto, Roxana extrañaba mucho a su madre,
pero sus estudios y la comprensión de que estaba más cerca que nunca de su sueño pronto capturaron a la niña, con la cabeza en frío. La joven estudiante fue diligente y en las clases prácticas mostró tal habilidad, que los maestros solo se sorprendieron. Hay un verdadero talento en esta jovencita. González, llegarás lejos. Uno de los profesores elogió a la muchacha. Muchos de nosotros venimos de familias de cocineros o de los que cocinan en la industria alimentaria. Pero pocas personas tienen tales habilidades como las que se te dan a ti. Desarróllalos, mi niña, y luego lograrás un verdadero éxito en la vida. Roxana solo asintió avergonzada. Dijo: estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Y realmente era así. La niña no cerró los ojos antes de cada sesión. Literalmente, devoró los libros de texto uno por uno y estudió todas las tablas y fórmulas para que, luego, rebotaran en sus dientes como semillas. Todo estaría bien, pero solo venían problemas de donde no esperaban. En el último año, Roxana conoció a Martin. El chico estudiaba en un curso paralelo y durante mucho tiempo prestó atención a esta chica delgada de ojos azules con una trenza gruesa y ligera. Roxana realmente se parecía a una princesa de los viejos cuentos de hadas en miniatura, con piel radiante y ojos claros. Ella, involuntariamente, evocó en todos los que la vieron por primera vez tales asociaciones. Martin pensó durante mucho tiempo cómo empezar a hablarle a Roxana, pero luego, un caso ayudó al chico una vez. En la práctica, la estufa de Roxana se incendió. La joven, junto con otros estudiantes, tenían que resolver una receta difícil, pero pasó por alto la cocina y el aceite de girasol accidentalmente cayó sobre una estufa caliente. El fuego estalló tan abrupta e inesperadamente que ninguno de los estudiantes estaba preparado para ello. Solo Martin, que escuchó los gritos de la oficina vecina, el único de todos, corrió donde las chicas para ayudar. El chico reaccionó a la velocidad del rayo agarrando un gran extintor de incendios que estaba en la esquina de la cocina. Martin apagó rápidamente la llama que se encendió a gran velocidad. Hacer todo, no le tomó más de 10 minutos. ¿Todo está bien?, preguntó Martin, mirando rápidamente a todos los presentes. Sí, ya está, exhaló con alivio el anciano maestro, cuyo rostro, en ese momento, estaba tan blanco como la tiza. Gracias, Martin. Las chicas corrieron hacia él, se congregaron alrededor de su salvador. Si no fuera por ti, todas estaríamos quemadas aquí, o algo peor. Vamos, chicas, ¿por qué son así tan? Su héroe bajó la mirada. Necesitan tener más cuidado, eso es todo. Aquí estaba el extintor de incendios, en el lugar más visible, y ninguna de ustedes se dio cuenta. Pues es que somos chicas. Mirando juguetonamente a Martin, dijo Susana Ortega, quien era considerada la chica más atractiva de toda la escuela técnica. Se supone que no debemos hacer tales cosas, por el contrario, deberíamos ser salvadas. Martin en ese momento miró exclusivamente a Roxana. Mientras ella lo miraba a él parecía que todo el mundo a su alrededor parecía haberse detenido, y el joven se dio cuenta de que estaba completamente subyugado por la belleza de la joven estudiante. A Martin le pareció que los ojos azules de la chica lo absorbieron, literalmente, atrayéndolo a su profundo y sensual remolino. A duras penas pudo volver a la realidad, donde se esperaban algunas palabras más de él. Es solo que Martin ya no podía y no quería decir nada más. Él, de alguna manera, esperó el momento en que todos los estudiantes abandonaran esta oficina desafortunada. Acercándose con cuidado a la avergonzada Roxana, Martin inició una conversación con la que había estado soñando en secreto durante muchos meses. Roxana, ¿puedo tener un minuto de tu tiempo? La muchacha se sonrojó por completo de vergüenza. ¿Ha pasado algo? Martin automáticamente despeinó su cabello castaño. Siempre sucedía cuando estaba nervioso. Yo solo quería saber cómo estás. ¿No te quemaste? Estabas muy cerca del fuego, lo vi. Roxana sonrió tímidamente y sacudió la cabeza. No te preocupes. Rápidamente me escapé, ni siquiera me lastimó, pero estaba muy asustada. Esta es la primera vez que me encuentro con fuego abierto.
La chica volvió a mirar a Martin con sus deslumbrantes ojos azules, y el chico no pudo soportarlo. Roxana, escucha, ¿quieres ir al cine conmigo? ¿Mañana por la noche, por ejemplo? Las mejillas de la chica se sonrojaron. Por un segundo se preguntó si debería haber estado de acuerdo. Pero al final, dijo: ¿Vamos después de las 6? Solo necesito tiempo para terminar mi tarea. Es que la próxima semana, necesitaremos cocinar pastel de carne. Quiero asegurarme de que lo hago correctamente, en términos de tecnología, entiendo. Martin y Roxana hablaron un poco más, luego de lo cual fueron a diferentes clases. Tal como lo prometió Roxana, se encontraron al día siguiente, y esa fecha fue la más inolvidable en la vida de esta estudiante. Martin compró entradas para los mejores asientos de la sala y disfrutaron de una película maravillosa y de palomitas de maíz calientes, frescas y crujientes. Durante todo el tiempo que duró la sesión, los jóvenes no dejaron de tomarse de la mano, y tras salir del cine, caminaron y hablaron durante un largo rato. En ese momento, Roxana se dio cuenta de que había conocido a su hombre, y Martin también estaba feliz de poder causarle una buena impresión a esta maravillosa chica. El sentimiento brilló entre ellos como una chispa durante los siguientes meses. Los jóvenes estaban tan apasionados el uno por el otro que apenas podían concentrarse en sus estudios. Roxana estaba loca por el alegre y amable Martin, y no podía apartar la mirada de su amada niña. Cuando la madre de Roxana descubrió que tenía un novio joven, al principio estaba muy feliz. Sin embargo, cuanto más estrecha era la relación entre su hija y la joven estudiante, más empezaba a preocuparse dona Susana Ortega. Roxana, hija, solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Los hombres son muy cambiantes. Hoy te ama y está listo para dar su vida por ti, y mañana quién sabe. No, mami. Martin, él no es así para nada. La chica se despidió con una carcajada. Me siento tan bien con él, como nunca lo estaré con nadie. Es como una parte de mí, mi corazón y mi alma, ¿sabes? La mujer suspiró con tristeza. Lo entiendo, querida. Lo entiendo. Yo era, una vez, tan ingenua y creía en los sentimientos brillantes, como tú. Es muy bueno que confíes en tu Martin, pero aún así. Roxana abrazó cariñosamente a su madre. No te preocupes, mamá. Todo estará bien con nosotros, ya verás. Te invitaremos a la boda tan pronto como nos graduemos de la escuela técnica, y allí, creo, Martin me pedirá matrimonio. Susana Ortega entendió que un estudiante simpático de la universidad culinaria volvió completamente loca a su hija y, por lo tanto, no pudo evitar temer por su futuro, porque las relaciones adultas siempre han sido un paso muy responsable y serio. Sin embargo, la felicidad de Roxana no estaba destinada a florecer en plena apogeo. Como siempre soñó un mes después de hablar con su madre, la muchacha se enteró de que estaba embarazada. Su estado es de 6 semanas, le dijo el médico en la clínica donde examinaron a Roxana. Felicidades, mami. Solo queda complacer al joven padre. La noticia tomó por sorpresa a la alumna, pues en ese momento se preparaba duramente para sus exámenes finales. Sin embargo, Roxana se alegró de poder dar a luz a un hijo de un ser querido y esperaba con ansias el momento adecuado para contárselo a Martin. Acordaron encontrarse al día siguiente en el parque. Roxana estaba un poco nerviosa después de todo. Esta noticia no era la más común, y la joven estaba preocupada por cómo percibiría su amante su embarazo. Han pasado 2 horas desde que se suponía que se encontrarían, pero Martin nunca llegó. Roxana comenzó a ponerse nerviosa. Marcó el número de su amado varias veces, pero cada vez solo le respondían pitidos cortos y la voz del operador anunciaba que el usuario está desconectado. Preocupada por el chico, Roxana fue directamente a su casa. Martin vivía solo. Alquilaba un apartamento de una habitación. Sus padres, al igual que los de Roxana, se quedaron en otra ciudad. Al subir corriendo las escaleras hasta el 4.º piso, Roxana sintió un pánico cada vez mayor en su alma. Cada segundo temía lo peor, que Martin la había abandonado, de alguna manera adivinando sobre el embarazo y, Dios no lo quiera, ya se había ido de la ciudad.
Tan pronto como Roxana se encontró en el rellano frente al departamento de Martin, su teléfono móvil sonó en su bolso. «¿Hola?», dijo la estudiante con labios temblorosos. «Hola. ¿Es esta Roxana González?», le preguntó a ella, una severa voz masculina de alguien. Sí, la voz de Roxana se sentó, bruscamente, como si alguien la apagara en las cuerdas vocales de la chica. «Este es el capitán Pedro Cisneros. Encontramos su número en el teléfono de Martín Manzano. Usted figura allí como su novia». «¿Conoce a esta persona?». El corazón de Roxana en ese momento golpeó en algún lugar, muy en el fondo. «Sí, así es. Martín es mi prometido. Se suponía que nos encontraríamos hoy». «¿Le pasó algo?». La muchacha trató de aguantar con sus últimas fuerzas, pero ya no pudo engañarse más. Comprendió que alguna terrible desgracia le había ocurrido a su amado. «Me temo que tengo muy malas noticias para ti, Roxana. Tu prometido ha muerto». «¿Qué?». La estudiante no podía creer lo que escuchaba. Ella esperaba cualquier cosa, incluso el hecho de que él estaba herido y en el hospital. ¿Pero qué es eso de que ha muerto? «Esto no puede ser», dijo Roxana, negándose a creer en las palabras del policía. «Definitivamente es algún tipo de error. No podía Martín, simplemente no podía morir, ¿entiendes?». Un suspiro emocionado y triste se escuchó al otro lado del teléfono. «Martín Manzano tuvo un accidente», dijo el capitán Manzano con la mayor firmeza posible. «Según información preliminar, compró flores en un kiosco, al lado de la parada de autobús. Allí, a toda velocidad, un automóvil voló hacia él, pero el conductor no tiene la culpa él mismo. En ese momento, sufrió un infarto. Así que perdió el control. El coche embistió el kiosco y aplastó a tu prometido. Si te consuela, Martín murió casi al instante». A Roxana le pareció que escuchaba las palabras del policía como a través de una columna de agua. Eran tan silenciosas y distantes. El corazón de la muchacha parecía haber sido cortado por una enorme grieta torcida, y con ella, llegó una sensación de dolor agudo en la parte inferior del abdomen. «No», Roxana solo pudo susurrar, «no, eso no». Al momento siguiente, un fuerte espasmo hizo que la muchacha se deslizara por la pared. «Mi bebé», susurró, dejando caer su teléfono. Las palabras del capitán se escucharon en el receptor durante un par de segundos y luego se escucharon pitidos. «Bebé, por favor. No te vayas». «Martín. ¿Cómo es esto?», susurró Roxana en un estado semiconsciente, casi delirante, e inmediatamente perdió el conocimiento. A la ambulancia, ella no tuvo tiempo de llamar. Roxana ya se despertó en la sala del hospital. Afortunadamente para ella, unos minutos después de que la muchacha se desmayara, una anciana salió del departamento vecino. Al ver a Roxana tirada en medio del rellano en un charco de su propia sangre, la vecina llamó inmediatamente a los médicos. Los médicos afirmaron que la joven tuvo un aborto espontáneo debido a los nervios. «Cariño, tienes suerte de que tú, en general, hayas sobrevivido después de esto», le aseguró el doctor, en cuyos ojos Roxana leyó genuina empatía. «Tu estado era tan deplorable que empezamos a temer». «Pero mi hijo se ha ido, ¿no?», la chica preguntó con voz débil. «Lamentablemente, esto es cierto», asintió el médico. «Todavía no puedo decir con certeza si podrá tener hijos en el futuro, pero le diré lo siguiente: su gran suerte es que todas las otras funciones del cuerpo permanecieron intactas. A veces, después de esto, las mujeres quedan discapacitadas de por vida». Roxana se giró lentamente hacia el otro lado, alejándose del médico hacia la pared. «¿Cuál es la diferencia ahora? Mi bebé ya no existe. Así como mi persona más cercana y querida ya no existe. Ahora está en estado de shock. Esto es normal», dijo el médico. «Créame, definitivamente podrá sobrellevar esto y aún podrá disfrutar de la vida nuevamente». Roxana no le respondió durante los días siguientes. La muchacha estuvo en una depresión severa. Miraba un punto de la pared o del techo, no comía nada y rechazaba el agua. Como resultado,
Las enfermeras tuvieron que alimentar y darle de beber a la paciente por vía intravenosa, pero a Roxana, al parecer, no le importaba en absoluto lo que le estaban haciendo. Susana Ortega, que vino a visitar a su hija tan pronto como se enteró de la tragedia, estaba asombrada por los cambios que se habían producido con Roxana. De alegría y amor radiantes, una niña encantadora, su hija se convirtió en una momia viviente. La piel de Roxana parecía haberse secado. La niña estaba muy pálida y sus ojos y mejillas estaban hundidos por el agotamiento y la depresión. Roxana, hija. La mujer la sacudió con cautela. ¿Me reconoces? Soy yo, tu mamá. Vamos, te sacaré de aquí. Vámonos a casa, descansarás allí, ganarás fuerza, y luego, además, quedará claro. Roxana continuó mintiendo en silencio, sin reaccionar de ninguna manera a las palabras de su madre. Como prometió, Susana Ortega llevó a su hija a su pueblo natal. Allí, en la naturaleza, rodeada de atención y cuidado, Roxana recobró lentamente el sentido. Por supuesto, ahora no se hablaba de ningún estudio. Roxana no podía regresar al lugar donde tanto la conectaba con el difunto. Le parecía que si cruzaba el umbral de la escuela técnica con al menos un pie, moriría inmediatamente en el acto. «¿Ves, mamá?» Me escribió por teléfono como su novia. Gritó en el hombro de Susana Ortega. Resulta que Martín quería hacerme una oferta. Tal vez sintió que pronto seríamos tres, y entonces... El estudiante de ayer no pudo soportarlo y estalló en un nuevo torrente de lágrimas. Agarró el suéter viejo de su madre y escondió su cara manchada de lágrimas en él. «Calmate, hija, cállate». Su madre le acarició el pelo. «Martín no puede ser devuelto, y tu bebé también, eso es verdad. Pero no debes rendirte, no debes renunciar a ti misma. Estoy segura de que seguirás siendo feliz». Roxana simplemente sacudía la cabeza con tristeza, no creía las palabras de su madre. Amaba demasiado a Martín y el dolor de su pérdida era demasiado pesado. «Nunca volveré a tener hijos», dijo Roxana en voz baja. «¿Cómo puedo vivir con esto, mamá?» Susana Ortega besó a su hija en la frente y dijo con una sonrisa. «Nunca digas nunca, ¿conoces esa expresión? No se puede saber con certeza, independientemente de lo que le digan los médicos, siempre hay una posibilidad. Dios, Él ve todo. Y cómo sufriste y cómo querías a este niño. Créeme, Roxana, vas a tener una familia hecha y derecha». La muchacha tardó casi 1 año y medio en recuperarse finalmente de lo sucedido. Solo después de eso, pudo regresar a la ciudad nuevamente, donde consiguió un trabajo como lavaplatos en un restaurante. Roxana no percibió su trabajo como algo vergonzoso, por el contrario. Tuvo una gran oportunidad de aprender todas las sutilezas de la profesión, por así decirlo, desde adentro. Roxana alquiló una pequeña habitación en las afueras de la ciudad e intentó llevar un estilo de vida tranquilo y discreto. Entonces, al principio, la niña casi no tenía amigos y, para ser honesta, no estaba lista para conocer a alguien. Pero, luego, Roxana conoció a Daniel en el camino de su vida, y esta reunión se volvió fatídica para ambos. Daniel Galdámez trabajaba como proveedor en una gran cadena de supermercados, y una vez que el restaurante donde Roxana trabajaba como lavaplatos ordenó comida a la compañía de Daniel. El joven especialista acudió a la institución para revisar personalmente la entrega enviada, y allí, en la cocina, entre otro personal, vio a Roxana. «Tienes un lugar interesante», le dijo a la chica, mientras descargaba cajas de comida. «Probablemente, ¿hay mucha gente todas las noches?» «Sí, no nos quejamos», respondió simplemente la joven, e inmediatamente bajó los ojos avergonzada. Daniel la miró con tanta atención que Roxana, involuntariamente, se sintió avergonzada. «¿Puedo saber qué vas a hacer esta noche?», preguntó el joven. «Simplemente, me gustas mucho, Roxana. Me gustaría invitarte a cenar. Seguro que en otro lado». Roxana alzó sus ojos azules hacia él, en los que se leía desconcierto. «¿No te da vergüenza sentarte con una lavaplatos en un restaurante decente?». Daniel sonrió.
¿Te avergüenzas de tu trabajo? No, ¿qué yo qué? Ella se encogió de hombros. Solo pensé que un hombre de tu profesión bien podría encontrar a otra chica e inclusive, más impresionante. El hombre miró seriamente a Roxana. Yo no necesito a nadie más impresionante. Te necesito a ti, fuiste tú quien pasó esa tarde conmigo. Roxana, por supuesto, estaba avergonzada, pero aún así accedió a reunirse con Daniel. Fueron a un excelente restaurante oriental ubicado al otro lado de la ciudad. Daniel fue muy atento e impecablemente cortés con la muchacha, y Roxana, por primera vez en mucho tiempo, se sintió como una verdadera mujer viva. Tras ese encuentro, se estableció una fuerte simpatía entre los jóvenes, que, al cabo de unos meses, derivó sistemáticamente en una relación sentimental. Roxana encontró en Daniel algo de consuelo para su corazón roto. Daniel, por otro lado, vio en esta muchacha lavaplatos joven e increíblemente hermosa. A su mujer ideal la joven creía sinceramente que tenía suerte de ser el primero en ver. ¡Qué rara, perla! Se esconde detrás de un delantal de trabajo. Después de poco más de 6 meses de relación, Daniel le hizo a Roxana una propuesta de matrimonio. La muchacha estuvo de acuerdo, pero inmediatamente le advirtió a su amante que no podía tener hijos. El hombre, al principio, estaba molesto, pero luego se reconcilió, le dijo te amaré incluso sin hijos. Roxana y Daniel habían estado casados por más de un año, pero la muchacha todavía estaba preocupada, sentía que Daniel se había alejado un poco de ella últimamente, y Roxana no podía entender cuál era la razón. También era el hecho de que el esposo a menudo viajaba al trabajo en largos viajes de negocios. Aunque se mantuvieron constantemente en contacto con Roxana, en el alma de la niña, a veces, todavía surgían algunas dudas de repente. ¿Tenía una amante allí? ¿De qué servía? O tal vez peor, otra familia. Roxana había estado pensando mucho durante los últimos meses que ella y su esposo podrían ser felices si adoptaran a un niño de un orfanato. Sin embargo, Daniel le dijo honestamente a su esposa que aún no estaba listo. Este es un paso demasiado responsable, querida. Su esposo le explicó su posición. Todo aquí debe pensarse y sopesarse adecuadamente. ¿Te das cuenta de que este es un niño completamente diferente? ¿Quién sabe qué genes tiene? ¿Quiénes fueron sus verdaderos padres? Pero nosotros, después de todo, lo criaremos a nuestra manera, objetó Roxana a su esposo. Haremos todo lo posible para que el bebé sea una persona digna en todos los aspectos. Daniel simplemente negó con la cabeza y cambió la conversación a otro tema. Entonces Roxana comenzó a sospechar que alguien más podría haber aparecido en la vida de su esposo. Una compañera de trabajo, una camarera llamada Carla, de alguna manera, en una conversación con Roxana, soltó la siguiente frase. Mira a ambos lados, Roxana, créele a esta mujer que se ha casado 3 veces los hombres, todos son iguales. Tan pronto como sientan que uno ya está pasada, están listos para andar de mujerzuelas, y dicen cualquier mentira aunque solo sea para salir limpios de toda la situación. Roxana luego se rió y dijo que esto definitivamente no se aplica a su Daniel, pero la camarera solo miró a la mujer con cuidado y dijo: siempre debes seguir a tu esposo, si no quieres que te llamen por teléfono un día, mi chula. Carla se dio la vuelta y, por la forma en que las lágrimas asomaron a sus ojos, Roxana se dio cuenta de que la camarera tenía en mente, ante todo, a sí misma. Además de las sospechas sobre la infidelidad de su esposo, Roxana fue atormentada por otro momento extraño recientemente. Daniel comenzó a visitar a menudo a parientes lejanos en el pueblo. Sin embargo, cada vez, el esposo venía de allí triste y obviamente molesto por algo. ¿Qué ha pasado? Roxana le preguntó. ¿Tu familia tiene algún problema? ¿Quizás pueda ayudar? Nada especial, le respondió su esposo con una sonrisa triste. Me ocuparé de todo yo mismo. No te preocupes. Roxana estaba muy molesta al ver que su esposo no le decía nada. Pero sin embargo, en el fondo de su alma, esperaba que sus sospechas siguieran siendo así. Ese día, Daniel realizó otro viaje de negocios y Roxana, como siempre, se fue a trabajar.
El turno de trabajo prometía ser largo, por lo que la joven lavaplatos se puso guantes de goma en las manos y, por costumbre, cambió al monótono lavado de platos sucios. Un par de horas más tarde, cuando Roxana tuvo un breve descanso para almorzar, ella, al pasar a la habitación trasera, miró accidentalmente hacia el pasillo. En ese mismo momento, la muchacha se congeló, como golpeada por una descarga eléctrica. ¿Daniel? Involuntariamente dijo en voz alta. Su marido estaba sentado en una de las mesas de la parte central del restaurante, pero no solo, sino con una encantadora acompañante. Un hombre estaba sirviendo champán en una copa de cristal para una mujer joven, y al mismo tiempo estaban charlando muy amablemente sobre algo. Ni negocios ni parientes ni nada. Tienen una cita, pensó Roxana para sí misma. Míralo cómo es amable con esta belleza. No le quita los ojos de encima. A Roxana le pareció que había caído en un mal sueño. La muchacha de repente sintió que le faltaba el aire, por lo que se hundió en silencio en un taburete bajo que estaba en el pasillo. La chica seguía mirando cómo su marido abrazaba a su amante, sin poder apartar los ojos de esta monstruosa imagen. Dios, Daniel, ¿cómo pudiste? Se lamentaba la lavaplatos. Me juraba por mi vida de que siempre andabas en un importante viaje de negocios, que necesitabas comprobar cómo van las cosas en el nuevo supermercado. Y, tú cínico, desgraciado, ¿andas de Don Juan con alguna cualquiera? La muchacha estaba segura de que no podía confundirse. El hombre sentado en el pasillo era una copia exacta de su esposo, incluido el mismo peinado y exactamente la misma chaqueta con la que Daniel se fue el día anterior. A menos que el traje de este hombre pareciera más caro, pero nunca se sabe, lo más probable es que se trate de iluminación, se explicó Roxana a sí misma. Es tan sombrío aquí que cualquier cosa parece más cara de lo que realmente es. La lavaplatos siguió mirando a Daniel y su amante. Si alguien le hubiera dicho que su esposo la estaba engañando, se habría reído en su cara, pero ahora. No importa cuánto quisiera negar lo obvio, era él. Su marido infiel que estaba sentado a la mesa. Roxana se sintió tan ofendida que su corazón se hundió convulsivamente y su cabeza comenzó a dar vueltas. Decidiendo darle una lección a su esposo infiel, Roxana llamó al chef que pasaba corriendo hacia ella. «Víctor, ¿puedo tener un minuto?», preguntó cortésmente. «¿Podrías cocinarme tu plato personal? ¿Tienes suficiente dinero para pagarlo, Roxana?», preguntó el cocinero con una sonrisa. «Es conejo a la francesa, e incluso con una salsa especial, según mi receta secreta. Bueno, no te costará ni 100 pesos». La lavaplatos agitó la mano. «Voy a pagar por todo, no te preocupes. Que lo deduzcan de mi pago por adelantado. Pero realmente lo necesito, Víctor Andrade, se lo ruego». El chef asintió con la cabeza y fue a cumplir con el pedido. Cuando todo estuvo listo, Roxana agradeció a Víctor y llevó el plato a su trastienda. Allí, vertió generosamente pimiento rojo en el desafortunado conejo. «Aquí, pruébalo, cariño», llorando dijo la muchacha, disfrazando el pimiento con verduras y lechuga. «Que te quede tan amargo como el trago que me acabas de dar. Aunque te quemes toda la lengua, no me importa». Habiendo llevado a cabo su plan, Roxana devolvió el plato de comida y le pidió a la mesera que lo transfiriera a la mesa de Daniel. «Vaya, ¿por qué es esto tan generoso?». Ella estaba sorprendida. «Diles que esto es un regalo del chef», dijo Roxana. «Parece que es un regalo para todos los nuevos visitantes». Las cejas de la camarera se levantaron con sorpresa. «Si nos dieran a todos los recién llegados tales regalitos, el restaurante habría quebrado hace mucho tiempo». Carla miró astutamente a Roxana y sonrió. «Claro», dijo arrastrando las palabras con complicidad. «Has decidido darle una lección a tú, siempre fiel». «Bien hecho. Te lo dije, debes observarlos con más cuidado. Pero está bien. Ahora se dará cuenta con quién juega». La camarera se levantó y le llevó el conejo al esposo de Roxana, y la muchacha misma, en ese momento, pensó: así ahora Daniel probará la comida y, por supuesto, se quemará gravemente.
Y justo después de eso, ella saldrá de la oficina y le dará a su esposo una contundente bofetada en la cara, para que no se acostumbre a engañarla así nunca más. O, como Roxana todavía imaginaba la venganza, puede sacar un tazón grande de sopa y verter a Daniel de pies a cabeza con él. Mirando a través de la ventana hacia el pasillo, la lavaplatos observó de cerca cómo se desarrollarían los eventos. Aquí, Carla le trajo un plato de comida a Daniel y, con una sonrisa, saludó hacia la cocina. Dijo: de verdad, este es un regalo del chef. Daniel agradeció a la camarera y, encogiéndose de hombros avergonzado, comenzó a cortar trozos de la carne más tierna. Pero en lugar de simplemente hacer una mueca por el exceso de picante de la pimienta, Daniel al principio, por alguna razón, se sonrojó mucho. Luego trató de aflojarse el nudo de la corbata, como si no tuviera suficiente aire, y luego... ¡Leo!, gritó la amante del esposo de Roxana, cayendo de rodillas al lado del hombre que empezó a convulsionar, ahogándose por una terrible alergia. «Alguien, por favor, ayuda. ¿Hay un médico aquí?» Las lágrimas brotaron de los ojos de la joven que acompañaba al hombre. Cuando nadie en el pasillo respondió a su pedido, rápidamente sacó su móvil de su bolso y llamó a una ambulancia con dedos temblorosos. «¿Qué le pasa a Lito?», Roxana se preguntó desconcertada, y salió de la trastienda. «Mujer, ¿quién eres? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué llamas a mi marido por otro nombre?», preguntó el lavaplatos al compañero de su marido, corriendo hacia ellos y poniéndose en cuclillas junto a Daniel. La belleza miró a Roxana con una mirada absolutamente desconcertada. «¿Soy yo quien debería preguntarte qué está pasando aquí?», apenas había ira contenida en la voz de la mujer. «¿Eres empleada del restaurante? ¿Por qué le agregaron tanta pimienta a la carne de mi esposo? No solo es imposible comer, sino que también tiene alergias. Probé la comida, es simplemente escandalosa. ¿Querías envenenarlo a propósito?». Roxana, mientras tanto, miró inexpresivamente a su esposo, cuyos ojos ya habían rodado peligrosamente. La muchacha se sentía asqueada, paralizando todo su cuerpo, del miedo. «Leo. Leonel, ¿o cómo es?», susurró la lavaplatos. «¿Nunca antes has tenido alergia a algún alimento de donde de repente tienes?». La belleza apartó indignada las manos de Roxana de su hombre. «¿Estás completamente loca? ¿Quién es Daniel para ti?». «Este es Leónidas, mi legítimo esposo». La bella mostró los mismos anillos de matrimonio en su dedo anular y en el dedo de un hombre que sufría un ataque de alergia. «¿Cómo es eso?», dijo la lavaplatos estupefacta. Se dio cuenta de que había un malentendido. «Perdóname, por el amor de Dios. No pensé que saldría así. Es por mi culpa». Roxana se llevó las manos a la cara y sollozó amargamente. «Escucha, no sé qué te pasa por la cabeza», respondió la mujer, la esposa de Leónidas, con un destello de enfado en los ojos. «Pero ten en cuenta, si le pasa algo a mi esposo, Dios no lo permita, te meteré en la cárcel. Tras las rejas por el resto de tu vida. ¿Entiendes esto?». Roxana no sabía qué responder. Estaba tan avergonzada que la muchacha estaba a punto de caer al suelo. En el mismo momento, se escucharon las sirenas de una ambulancia cerca del restaurante, y después de unos minutos, Leónidas recibió los primeros auxilios, luego de lo cual fue cargado en una camilla y llevado al hospital. «González, ¿estás completamente loca?». El encargado se abalanzó sobre la lavavajillas. «¿Qué desastre has hecho aquí?». «Sí, si el director se entera de esto, entonces es el fin. Inmediatamente me emitirán un boleto para la cárcel, de por vida». Ignacio gritó y lanzó a Roxana las maldiciones más terribles que le vinieron a la mente. Finalmente, en medio de la rabia, echó a la chica del restaurante. «Vete. Y así que, hasta la próxima semana, que no te vea por aquí en absoluto. Dios no lo quiera, algo le suceda a este hombre». «Bueno, bien hecho, González, siempre decepcionando a la gente. Nada que decir». Completamente destrozada por lo que había sucedido, Roxana llegó a casa y se sentó en medio de la cocina en una silla, sin poder ni siquiera poner la tetera al fuego.
Solo piensa, casi mato a una persona, justo hoy. Dijo Roxana en voz alta, e inmediatamente sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos nuevamente. ¿Pero cómo es esto? ¿Por qué esta persona se parece tanto a mi Daniel? Incapaz de sufrir más por otra pregunta sin respuesta, Roxana tomó su teléfono e hizo una videollamada a su esposo. Mientras seguían los pitidos, la muchacha no dejaba de reprocharse su propia estupidez y vehemencia. «Hola». Daniel respondió casi de inmediato. Todo estaba correcto, estaba en la oficina de la empresa, en otra ciudad. Vivo y perfectamente sano. «Hola, cariño». Roxana no pudo responder de inmediato. «Sabes, te extrañé mucho, no pude resistirme. Así que llamé». «¿No te importa? ¿Te estoy distrayendo ahora?» Daniel sonrió a su esposa y le preguntó cariñosamente. «Roxana, ¿estás segura de que todo está bien? ¿Soy solo yo, o estás un poco pálida? Y sí, tu voz es tan molesta». La lavaplatos inmediatamente saludó a la cámara, tratando de poner una sonrisa en su rostro. «No, no, ¿qué te pasa, mi amor? Estoy bien, es solo la luz, aquí, en la cocina, está, así como tenue». «¿Volverás pronto?» Daniel pensó por un momento, pero luego respondió rápidamente. «En 2 días, creo que definitivamente terminaremos. Es necesario concluir un contrato para el suministro, eso es todo. En este momento, estamos discutiendo este asunto». Hablaron durante unos minutos más antes de que Daniel se disculpara, diciendo que su descanso ya había terminado y que tenía que correr. «Adiós, querida», le dijo al despedirse. «No te aburras ahí. Y recuerda, llegaré pronto». «Un beso». «Besote», le respondió, sonriendo, Roxana, y colgó la videollamada. Entonces, ella realmente se había equivocado. Pero, ¿cómo explicar la increíble similitud de Leónidas del restaurante y su Daniel? La niña decidió ir al hospital y disculparse personalmente con el visitante que resultó herido por su culpa. Al mismo tiempo, Roxana quería asegurarse, ¿es cierto que Leónidas no es consciente de que tiene un doble idéntico? A la mañana siguiente, Roxana, en primer lugar, se apresuró al hospital donde yacía Leónidas. Al entrar en la sala, vio allí a la misma mujer que se hacía llamar su esposa en el restaurante. «Perdóname», se disculpó Roxana llorando, «realmente no pensé que todo resultaría en desastre. Quería darle una lección a mi marido, pensé que me estaba engañando. Vamos. Gracias a Dios, Leo ya está mucho mejor». La mujer cambió su ira por misericordia. «Por cierto, mi nombre es Lorena, nos conoceremos». Lorena le tendió la mano a Roxana y ella, en respuesta, la estrechó. «Espero que no me pongas más pimiento rojo en ninguna parte, ¿eh? Por ejemplo, ¿en el agua?», bromeó Leónidas con una sonrisa débil, refiriéndose a la lavaplatos. «De lo contrario, no estoy seguro de poder, por segunda vez, experimentar lo mismo». «¿Qué dice?» «No, todavía estoy tan avergonzada de mi error», dijo Roxana, bajando la mirada. «No sé si me puedes perdonar, pero realmente, es mi mayor error. Actué tan irreflexivamente contigo y este conejo malogrado que...». Leónidas le aseguró que ahora se sentía mucho mejor. Le hicieron un lavado gástrico, un goteo y todas las inyecciones necesarias. «¿Por qué pensaste que era tu esposo?», preguntó Leónidas con sincera curiosidad. Lorena también esperaba con interés la respuesta de la lavaplatos. «Aquí les muestro», Roxana les mostró a ambos, una foto de Daniel en su teléfono. «Este es mi esposo, y tú y él parecen hermanos gemelos. Yo misma, por primera vez, me he encontrado con algo así. Mi Daniel para nada tiene idea de algo como esto». Leónidas y su esposa estudiaron la foto del joven esposo durante varios largos minutos. La incomprensión total se congeló en el rostro de Lorena, mientras que los ojos de Leónidas reflejaron una verdadera conmoción. «Dios, pero él realmente es como un reflejo mío», exclamó, finalmente, Leónidas, «uno como el otro, ciertamente. Para ser honesto, ni siquiera sé cómo es posible esto. Si no te importa, ¿me puede dar su contacto?».
Roxana le preguntó, quiero preguntarle a mi esposo cuando regrese de un viaje de negocios a ver si sabe algo. ¿No podría ser esto una coincidencia? Lorena preguntó inesperadamente, ya sabes, incluso muchas estrellas tienen copias muy similares gemelos. Es como una lotería genética. No lo creo, dijo Leónidas pensativamente, es un parecido demasiado obvio. Es posible que seamos parientes, pero ¿de qué manera? Mis padres nunca me hablaron de ningún hermano. El hombre miró a Roxana y luego ofreció. Sabes, estaré encantado de reunirme con tu Daniel ya que tengo mucha curiosidad por hablar con mi copia exacta. Se lo preguntaré en cuanto llegue, le aseguró la lavaplatos y, despidiéndose y deseándole a Leónidas una pronta recuperación, salió de la habitación. Mientras tanto, el teléfono de Roxana recibió varios mensajes enojados del gerente, en los que le exigía que acudiera de inmediato al lugar de trabajo. Preocupada, Roxana se dirigió de inmediato al restaurante, donde conoció la triste noticia sobre su futuro destino profesional. Bueno, eso es todo. González, estás despedida. Fernando Ignacio le gritó en la cara. ¿Pero por qué? Roxana no entendió, después de todo, con Leónidas, el invitado, todo ya está en orden. Fui a verlo por la mañana, quería disculparme por lo de ayer. El gerente puso los puños en las caderas y miró enojado a la mujer lavavajillas. Sí, por supuesto, lo comprobamos. Sobrevivió, gracias a Dios, pero el director no tiene la intención de dejar un caso tan evidente así. No lo sabe. Pero ayer varios invitados también escribieron una queja en contra tuya. ¿Para qué? Signo de cierre de interrogación. La chica estaba genuinamente sorprendida. Oye, yo no hice nada. Ignacio acuñó deliberadamente y caminó alrededor de Roxana. ¿Poco crees que es lo que podía haber pasado? Debes haber inhalado pegamento para que estés alucinando viendo en otros hombres a tu esposo. No, el asunto aquí es completamente diferente. Roxana quería explicarle todo al gerente, pero él no la escuchó. En resumen, empaca tus cosas, estás despedida, repitió Ignacio, no queremos problemas, y más aún, no permitiremos que una lavaplatos deshonre la reputación de nuestro restaurante de tal manera. Roxana casi se echó a llorar, pero no había nada que hacer, tomando lo poco que traía aquí de su casa. La muchacha se fue para siempre del restaurante, al trabajo al que se había acostumbrado tanto a lo largo de los años. Así que atrapaste a tu esposo, pensó Roxana con amargura para sí misma, caminando por la calle con una pequeña caja de cartón en las manos. Tonta, deberías haber llamado a Daniel primero, y solo entonces agitar los puños. Esta impulsividad siempre me deprime. Roxana llegó a casa, donde decidió esperar tranquilamente a su esposo, reunirse con él adecuadamente y, después de eso, contarle todo lo que había sucedido. No quería molestarlo innecesariamente mientras estaba en el trabajo. Pasaron 2 días, pero Daniel no volvió a casa. Roxana pensó que simplemente se había retrasado en su viaje de negocios. Sin embargo, su esposo ya no respondía las llamadas telefónicas. Asustada de que algo malo le pudiera pasar a Daniel, la muchacha corrió a la policía, pero el oficial de guardia solo se rió. No te preocupes tanto. ¿De verdad crees que eres la única? ¿Qué quieres decir? Roxana le preguntó, frunciendo el ceño. Sí, que su esposo, o lo que sea, está en algún lugar, con su amante, su amorio, o con compañeros de bebida, en la cabaña, tomando botellas. ¿Cuántas mujeres vienen a nosotros, todos los días, con tales desgracias? Vaya cosa. Roxana sintió la ira hirviendo en su corazón como brea negra. Sí, ¿qué cree que está diciendo? Mi Daniel no tiene amante. Lo llamé hace 2 días, estaba en el trabajo. El oficial de guardia se encogió de hombros con indiferencia, como si esto no le interesara en absoluto. Deje que pasen 3 días, ciudadana, entonces venga, pondremos a tu cónyuge en la lista de personas buscadas. Hasta entonces, siento no poder ayudarte. Golpeando su puño sobre la mesa con impotencia, Roxana se fue a casa sin lograr nada en absoluto.
Roxana pasó los siguientes 3 días con una terrible premonición de que Daniel nunca regresaría a casa. La muchacha no podía comer normalmente y casi no dormía en absoluto literalmente. Contaba los minutos hasta el momento en que podía ir a la policía nuevamente y presentar un informe sobre la desaparición de su amado esposo. Finalmente, este día ha llegado. Roxana llegó a la estación de policía con cara seria y exigió un formulario de solicitud. El oficial de servicio, esta vez, no le dijo nada, solo emitió en silencio el documento necesario. La búsqueda de Daniel comenzó durante los primeros días. La policía no pudo seguir el rastro del hombre, pero luego, después de todo, lo encontraron. Resultó que Daniel estaba en un hospital rural de la región. Sin perder un minuto, Roxana fue allí y, corriendo hacia la sala, se arrojó sobre el pecho de su esposo. Daniel, querida. Mi adorado. Roxana susurró, cubriendo el rostro y las manos de su esposo con besos, gracias a Dios que estás vivo. Roxana. Querida. Dijo Daniel con voz débil, perdóname por no haberte dicho dónde estaba. Me robaron de camino a casa. 2. Se sentaron en el compartimento, me ofrecieron tomar té, luego me amenazaron, de por vida. Aparentemente, había algo en el té, me vertieron pastillas para dormir allí. Cuando me desmayé, aparentemente me golpearon y me tiraron del tren. No tenía mucho dinero, pero estos cabrones se llevaron todo para ellos. Mis documentos, otra vez, todo quedó en la bolsa. Así que no pude contactarte. Qué bueno que me encontraste. Roxana estaba feliz, lo más importante es que su amado está vivo y definitivamente se encargarán del resto luego. El mismo día, el médico que trató a Daniel le dijo a Roxana que su esposo tenía una lesión muy grave en la columna. Si no es transportado al hospital regional lo antes posible y no se realiza la operación, dijo el médico con seriedad, entonces, por desgracia, hay muchas posibilidades de que nunca se levante de la cama. Permanecerá discapacitado, capaz de moverse solo en silla de ruedas. Roxana, habiendo escuchado el pronóstico tan duro, reunió de inmediato todos los documentos necesarios para transportar a su esposo a un hospital más moderno en la región. Naturalmente, ahora ella no estaba para contarle la historia con el gemelo. Al final, esto puede esperar. Sin embargo, cuando la pareja estuvo en el lugar, resultó que fue un tiempo muy largo de espera para la operación, según la cuota varios meses, y quizás más de un año. A ver cómo va. Por supuesto, hay otra opción, le dijo a Roxana el cirujano que examinó a Daniel, puede pagar la operación y luego comenzaremos a preparar a su esposo incluso mañana mismo. Perpleja, Roxana comenzó a pensar en dónde podría conseguir dinero para la operación. No tenían nada que vender, ya que todo lo que tenían era un pequeño apartamento. Ningún banco le dará un préstamo a Roxana, especialmente después de la historia del restaurante. Nadie necesita acreedores desempleados, pensó la muchacha con tristeza. Y luego, ¿cómo se le ocurrió? Puedes intentar pedirle dinero prestado a Leónidas. Roxana estaba algo preocupada por si el hermano gemelo recién descubierto estaría de acuerdo. Leónidas era un hombre de negocios de clase media, se dedicaba a la compra y venta de pequeños electrodomésticos, por lo que nunca tuvo grandes millones. Sin embargo, al enterarse de que el caso concernía a su presunto hermano, el hombre accedió a ayudar. Al mismo tiempo, le dio a Roxana su cabello y le pidió que organizara un análisis comparativo de ADN. Leónidas quería entender esta historia con una socia nada menos que la propia esposa de Daniel. La prueba, al final, mostró una coincidencia del 100%. Leónidas y Daniel eran gemelos idénticos nacidos de los mismos padres. Leónidas se alegró de tener un hermano, sin embargo, como antes, no podía entender cómo era posible esto. Después de todo, sus padres, que eran personas bastante ricas, nunca le habían contado algo así. Por lo que el hombre sabía, era el único hijo de la familia. Habiendo vendido el auto, Leónidas ayudó con la cantidad necesaria para su hermano y Roxana hizo el pago. El mismo día, comenzaron a preparar a Daniel para una operación que se suponía que restauraría la capacidad del hombre para caminar.
La operación fue exitosa y Daniel comenzó a recuperarse lentamente. Un par de semanas después de la operación, Roxana llegó a la sala de su esposo. Junto con Leónidas, el hermano gemelo, le contó todo a Daniel y él, aunque estaba bastante sorprendido por el pariente que lo descubrió, abrazó al joven empresario con gran alegría. «Esta sí que es noticia», dijo Daniel sorprendido, apretando con fuerza a su hermano en sus brazos, «pero realmente parecemos dos gotas de agua». «¿Es posible?» «Y mucho», Leónidas asintió en respuesta. «Sí, y la prueba lo confirmó. Pasa que no somos solo dobles al azar, hermano. Tú y yo tenemos la misma sangre». Los hombres se sonrieron, sintiendo que se establecía un fuerte vínculo en sus corazones. No es de extrañar que digan que siempre hay un hilo invisible entre los gemelos, que tarde o temprano los llevará definitivamente el uno al otro, aunque no sepan de la existencia de su segunda mitad genética. Una vez, durante un paseo por el parque del hospital, Roxana le preguntó a su esposo exactamente con qué parientes había estado viajando todo este tiempo, y por qué volvía a casa tan molesto cada vez. «No me malinterpretes, Daniel», explicó Roxana a su esposo, «pero, recuerdo, al comienzo de nuestra relación, ¿dijiste que creciste en un orfanato? Ahora que ha aparecido tu hermano, me gustaría entender todo esto y escuchar la verdad de ti». El esposo estaba visiblemente avergonzado, pero luego le confesó a su esposa. «El caso es que no hace mucho mi propio padre me estaba buscando. Yo mismo no sé cómo me contactó, pero solo resultó mal para él, muy mal. Vive en tal pobreza que es simplemente terrible. Así que fui a él, lo ayudé. Vive en un pueblo remoto, casi no queda gente allí. Todos se mudaron a la ciudad. No tiene dinero, por lo que se ve obligado a vivir el resto de su vida, solo, en su vieja choza». Sentí pena por él, Roxana. «Entonces, ¿por qué me lo has estado ocultando todo este tiempo?» La esposa se quedó desconcertada. «Sí, estaba avergonzado», respondió Daniel, bajando los ojos, «y luego, ya sabes, fui de alguna manera donde mi padre, y allí, en algún portal, un par de malandros me golpearon brutalmente. ¿Recuerdas que te mentí entonces que me detuvieron en un viaje de negocios durante 4 días?» Roxana frunció el ceño. Recordaba bien lo preocupada que estaba en ese momento de si su esposo estaba pasando tiempo con su amante. «Por supuesto», respondió ella a su esposo, «pero aún así tenías que contarme todo. Si estamos juntos, entonces debemos confiar el uno en el otro en todo, ¿verdad? Después de todo, este es el significado del matrimonio». «Perdóname, querida», se disculpó Daniel con ella, «entonces pensé que tú misma querrías dejarme si descubrías qué parientes, marginales, tengo. Y es que pues, crecí en un orfanato, incluso mi padre es un hombre pobre, de quien dicen, muerto de hambre». Roxana no le guardaba rencor a su esposo, pero le pidió la dirección de su padre. Le contó todo a Leónidas y acordaron ir juntos el fin de semana a ese pueblo. Fue muy interesante conocer al padre biológico de los hermanos y al suegro de la mujer. Pero cuando llegaron a la dirección indicada por Daniel, vieron una casa frente a ellos tan descuidada que era justo preguntarse cómo, en general, fue posible vivir en ella durante tantos años. La puerta fue abierta por un anciano, que parecía tener unos 56 años. Estaba todo hinchado, con los dientes frontales podridos y una mirada extremadamente desagradable, afilada, que recordaba la mirada de un alcohólico crónico, a quien, en ese momento, le quitaron la última botella. Leónidas y Roxana se miraron inquisitivamente, sin poder pronunciar una palabra. «Pues bien, ¿qué estás mirando?». El anciano les preguntó, «Danielito, ¿finalmente me trajiste tu amada? Tienes una muy hermosa, no diré nada. Vamos, entra a la casa, de lo contrario se van a helar». Roxana se dio cuenta de que había confundido a Leónidas con su esposo, pero le indicó al empresario que no hablara de eso todavía. Para ser honesta, la muchacha dudaba mucho de que este hombre degradado fuera el padre de su esposo. Al final resultó que, el dueño de la casa se llamaba Samuel Sánchez.
Cuando invitó a Roxana y su acompañante a la mesa, no dejó de mencionar que nuevamente se quedó sin dinero. Hijo, me trajiste algo, ¿no? ¿Entiendes? El dinero se te escapa como el agua entre los dedos. El pan, lo mismo, ha vuelto a subir de precio. Zoila, la puta, ha vuelto a subir el precio del vodka. Rogué. Después de todo, ella sabe que el vodka es la única medicina para mí, con mi dolencia. Solo ahora, Roxana notó las montañas de botellas vacías y los restos de bocadillos en mal estado esparcidos por toda la casa. La joven se dio cuenta rápidamente de que este hombre estaba dispuesto a culpar a cualquiera por sus faltas, solo para no cambiar para mejor y, en general, para evitar cualquier dificultad. En cambio, inocente y simplemente, sacó dinero de su esposo, escondiéndose detrás de su incomprensible enfermedad y sus difíciles condiciones de vida. Todo esto es extraño, susurró Roxana a Leónidas y, aprovechando el momento, le quitó un poco de cabello gris a su suegro de su ropa. Leónidas notó este procedimiento, pero no dijo nada. El empresario tuvo que dejar un par de billetes grandes a su padre, de lo contrario, simplemente no lo dejaría ir. Debemos revisar todo correctamente, dijo Leónidas en el camino de regreso a la ciudad. Me parece que este Sánchez no es nuestro padre. No creo que Daniel y yo naciéramos de ese borracho. Roxana asintió, y tan pronto como estuvieron en la capital, inmediatamente llevó el cabello de los hermanos y don Samuel al laboratorio. Unos días después, sus temores se confirmaron. Sánchez no era su padre y ni siquiera era su pariente consanguíneo. ¿Cómo es eso? Leónidas se sorprendió. ¿Así que ha estado engañando a mi hermano todo este tiempo? ¿Bebió vodka con su dinero? Al llegar nuevamente al pueblo, Leónidas y Roxana, como dicen, pusieron al estafador entre la espada y la pared. Fue entonces cuando admitió que él para Daniel era algo así como un padrastro. Viví con tu madre cuando ella ya estaba embarazada, explicó el alcohólico con desagrado. Antes de eso, ella rompió con un tipo, y luego, aparecí, en su camino. Ella no era tonta, que un hombre es lo que ella necesitaba en el hogar. Sánchez sonrió irónicamente ante estas palabras, pero rápidamente agregó. Lucita murió durante el parto cuando te dio a luz a ti y a Daniel. Todo fue difícil. Bueno, ella me pidió que te cuidara antes de morir. Estuve de acuerdo, como, para que ella tranquilamente entregara su alma a Dios. Y tan pronto como naciste, fue entonces, me di cuenta de que no podía arreglármelas solo contigo. Perdónenme, muchachos, pero los llevé en silencio al orfanato. En un cesto, los tiré en el umbral, y toqué el timbre para que los recogieran enseguida. Leónidas y Roxana estaban en estado de shock, no esperaban que el destino de los hermanos fuera tan trágico. Al mismo tiempo, Samuel les dijo que había pasado muchos años en prisión y que tenía varias condenas a sus espaldas. Cuando fue liberado después del último resbalón, decidió buscar a uno de los hermanos y encontró a Daniel. Pensé, que sea lo que tenga que ser, les dijo Sánchez, que al menos alguien, en mi vejez, me apoye. De todos modos, no robo, no golpeo a nadie. Y Danielito, resultó ser mezquino, dejó escapar una lágrima, por lo que, por lástima, estaba dispuesto a creer en cualquier cosa. Entonces lo engañé, le dije que yo era su padre, y todo eso. Pero eso es tan macabro y bajo. Dijo Leónidas, cuyos puños se apretaron por sí mismos a tal punto que las uñas se clavaron en sus palmas. Perdóname, hijo. El anciano sonrió. ¿Todos hacen lo mejor que pueden? ¿Conoces ese dicho? Cuando Leónidas le contó todo esto a su hermano, Daniel estaba asombrado y herido hasta la médula. Estaba avergonzado de haber sido engañado, como al más perdedor. No pasa nada. No te preocupes, hermano. Leónidas le dio una palmadita en el hombro. Ahora, por otro lado, tendrás más cuidado y no tendrás que ir más a este Sánchez. Déjalo continuar por la vida con su propia atracción. Que Dios sea su juez. Más tarde, la policía descubrió que ambos intentos de asesinato de Daniel, tanto en el pueblo como en el tren, fueron organizados por Pedro Sánchez, el propio hijo de Samuel,
quien solo un par de meses atrás abandonó la cárcel. Pedro estaba celoso de Daniel por su padre y, por lo tanto, decidió vengarse de él, deshaciéndose para siempre del pariente indeseable. Al mismo tiempo, Leónidas, a través de sus propios contactos, pudo descubrir que los hermanos se perdieron a la edad de 3 años, cuando todos los niños del orfanato fueron transportados en tren a otra ciudad, a un nuevo refugio. Daniel accidentalmente salió corriendo a la calle desde el auto, quería jugar con una niñita y su perro, pero al final se quedó en un pequeño pueblo completamente desconocido para él. En la estación, fue encontrado por oficiales de servicio locales y, al no encontrar ningún documento con él, lo llevaron a un pequeño refugio, que estaba ubicado en su área. Entonces se separaron con Leónidas. El empresario, posteriormente, fue adoptado por padres adinerados, pero no sabían nada de la historia de los gemelos, por lo que no consideraron necesario decirle a su hijo que era adoptado. Ahora, los hermanos mantienen un negocio conjunto y son amigos de sus familias. Ya no están enojados con su padrastro alcohólico, ya que entienden que él solo quería mejorar un poco su difícil vida. Pero Pedro, su hijo, será juzgado por el daño causado a Daniel, con todo el rigor de la ley. Daniel y Roxana viven, ahora, en completa confianza y amor el uno por el otro. Unos meses después de todo lo sucedido, Roxana se enteró que estaba embarazada y que también esperaba gemelos. La felicidad de la joven no se podía describir con palabras, porque, al final, su madre resultó tener razón, había llegado el momento adecuado y la muchacha finalmente se convirtió en madre. Esto significaba que no era estéril, aunque la propia Roxana consideraba que su embarazo era un verdadero milagro. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.